A ver, vamos a desglosar un tema que es la base de todo, la naturaleza de un conflicto legal y, más interesante aún, cómo hemos evolucionado para solucionarlo. Para arrancar, quiero que partamos de una idea potentísima del jurista Luis Díez Picasso, porque nos va a servir de guía. Pensemos en un conflicto legal no como un simple debate, sino como si fuera una enfermedad social, una patología. Y el derecho, entonces, es la medicina para curarla. Entonces es lógico. Antes de hablar de las curas, primero hay que entender bien la enfermedad. Vamos a empezar por el diagnóstico, por el concepto central. El término técnico es litigio. ¿Pero qué es en realidad? Miren, es mucho más que un desacuerdo. Es un choque de trenes. Un lado exige algo, reclama un derecho, y el otro se opone, se resiste. Justo ahí se crea esa patología, esa ruptura en el orden social que, pues, necesita una solución urgente. Y bueno, ¿cómo se enfrentaba la gente a esta enfermedad en sus inicios? Pasemos a la forma de tratamiento más antigua, la más básica que existe. Este método se llama autotutela. En pocas palabras, es hacerse justicia por propia mano. Y aquí la clave, lo más importante, es que no hay un árbitro, no hay nadie neutral. Simplemente una de las partes impone su voluntad sobre la otra. Es la ley del más fuerte. El académico Alcalá Zamora lo describe de una forma brillante. Es una solución egoísta. O sea, todo se trata de que mi interés gane y punto, a través de la fuerza. Por eso, claro, en los estados modernos está, por regla general, prohibida. Aquí surge una pregunta bastante lógica. Si está prohibida, ¿eso significa que ya desapareció por completo? ¿Que ya no existe? Pues no, no es tan simple. La ley reconoce ciertos casos, muy específicos y muy controlados, donde estos primeros auxilios todavía se permiten. Son excepciones muy puntuales. Estamos hablando de la legítima defensa, por ejemplo, o del derecho a huelga. Son situaciones donde la acción directa se considera necesaria o incluso es un derecho protegido. Muy bien, ahora pasemos a una forma de tratamiento mucho más evolucionada, más pacífica, en la que son las propias partes las que, digamos, sanan el conflicto. Y esto es la autocomposición. A diferencia de la imposición a la fuerza que acabamos de ver, aquí todo se resuelve por un acto de voluntad. Piensen en una negociación, en una mediación. Aquí se trata de ceder, de llegar a un entendimiento mutuo. Fíjense en el contraste. Es clarísimo. Como bien lo destacaba Alcalá Zamora, pasamos de una solución egoísta, basada en la fuerza, a una altruista, que se basa en la voluntad de ceder o de llegar a un acuerdo. Es un cambio de chip total. Ahora, esta cura amistosa puede aplicarse de dos maneras. Por un lado, puede ser unilateral, o sea, que una de las partes decida por sí sola ponerle fin al conflicto. Por ejemplo, cuando alguien retira una demanda. Por otro lado, y es lo más común, puede ser bilateral. Las dos partes trabajan juntas, negocian y encuentran un punto medio. Pero a ver, ¿qué pasa cuando las partes de plano no pueden curar el conflicto solas? Bueno, pues ahí es cuando toca llamar a un especialista. Y así llegamos a la heterocomposición. Aquí es donde entra en escena un tercero, alguien imparcial, que no tiene vela en el entierro y que va a proponer o imponer una solución. Esta es la base de nuestros sistemas legales formales, el mecanismo que usamos cuando la gente no puede o no quiere ponerse de acuerdo. Y ojo aquí, porque hay dos tipos principales de especialistas. Está el árbitro, que es como un experto privado que las partes contratan de común acuerdo. Y está el juez, que es una autoridad del Estado. La diferencia es enorme, pero la más importante es esta. El juez tiene el poder para hacer cumplir su decisión por la fuerza. A eso se le llama imperio. El árbitro no tiene ese poder. Justo por eso, el proceso judicial que lleva un juez se considera la forma más completa de esta cura experta. ¿Por qué? Pues porque no necesita que las partes estén de acuerdo para empezar, y sobre todo tiene todo el respaldo del Estado para ejecutar la decisión final. Bueno, ya que revisamos todos los tratamientos, desde los primeros auxilios hasta la cirugía de alta especialidad, vamos a ver el diagnóstico final, el panorama completo. Esta tabla nos da un resumen perfecto de todo este viaje. Fíjense en la evolución. Pasamos de la ley del más fuerte, la autotutela, a la sabiduría del acuerdo, la autocomposición, y llegamos finalmente al juicio de una autoridad imparcial, la heterocomposición. Es la historia de cómo, como sociedad, aprendimos a resolver nuestros problemas. Y todo esto nos deja con una reflexión para el final. Hoy en día tenemos todas estas curas a la mano, desde acuerdos privados hasta juicios en tribunales. El gran desafío para cualquier sociedad sigue siendo encontrar la receta correcta, el equilibrio perfecto entre la solución de problemas por nosotros mismos y la intervención del Estado.